Bien, son sumamente sencillas, así que van a ver que las van a aprender en un ratito. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un tiempo una función que se llamaba hoy? La función hoy, si ustedes ponían hoy, abrían paréntesis y la cerraban, le daba como resultado la fecha actual, es decir, la fecha de hoy. ¿Sí? Sin embargo, existe una función que permite desglosar, es decir, permite ir desarmando la fecha, permite averiguar solo el mes, solo el día, solo el año. ¿Sí? Y las fórmulas se llaman así, mes, día y año. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Ponemos igual, ponemos la palabra mes, abrimos paréntesis y simplemente seleccionamos la fecha a la cual queremos obtener el mes. Cerramos el paréntesis y fíjense que nos da como resultado solamente el mes, ¿ok? Entonces, una palabra. Lo que hace es desglosar, ¿sí?, la fecha e ir desarmándola para sacar cada partecita. Lo mismo sucede con la función día, que lo que hace es extraer el día de una fecha. ¿Bien? Extrae solo el día. Hay veces que es necesario usar estas funciones porque a partir del mes o del día, ¿sí?, se hace otro cálculo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿a cuántos días tenemos entre una fecha y otra? ¿Sí? ¿O cuántos días faltarían para tal cosa? Bueno, entonces a veces es necesario sacar de la fecha completa, sacar solamente, por ejemplo, el año, en este caso el año. Entonces escribimos la palabra año, seleccionamos la fecha y nos devuelve como resultado el año. ¿Estamos hasta ahí entonces? Bien. Lo que vamos a ver ahora son tres funciones también súper sencillas que lo que permite es trabajar con los decimales. Es decir, si yo tengo un número, por ejemplo, 15,68, este número lo que va a hacer es extraer distintas cosas del número. ¿Bien? Hay algunos que son muy sencillos, por ejemplo, entero. La función entero lo que hace es devolverte el número entero, ¿sí?, de un número decimal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 15,68, lo selecciono y lo que me va a extraer de aquí es el entero. Bien, fíjense, extrae solamente el entero y deja los decimales fuera en este caso. Luego existe la función para poder redondear, ¿sí? Redondear lo que va a hacer es justamente lo que en matemática muchas veces hacemos. Ustedes saben que en matemática los resultados siempre se les pide con dos decimales. Y el segundo decimal va a estar redondeado respecto a los números que vienen a continuación. Bueno, acá va a suceder eso. Yo voy a hacer un redondeo, ¿sí? Entonces voy a poner redondear. No sé si escribí bien. Redondear, abro paréntesis, voy a elegir el valor y a continuación me pregunta cuántos decimales, ¿sí? ¿Cuántos decimales necesitas? O sea, el redondeo se produce a partir de cuántos decimales. En este caso, como tengo dos, le voy a poner 1. Es decir, para que me redondee ese 6 que está ahí. Le voy a poner un solo decimal. Y fíjense, entonces lo que hace es redondear. Se ve medio nubladita la imagen, ahí se ve un poco mejor. Ahí está, profe, ahí se ve bien. Ahí se ve mejor. Entonces fíjense que lo que hizo fue redondear. Entonces pasó el 68, ¿sí? Como después del 6 viene un 8, o sea, superior a 5, entonces lo pasó a 7. ¿Mm? Profe, entonces hay Sí, que poner el número de decimales que queremos que haya. claro, exactamente. Primero pones el valor, punto y coma, y luego la cantidad de decimales que necesitas redondear. ¿Sí? En general es 2, viste que en general, ¿sí?, es 2. O sea, lo que pasa es que yo ahí ya había puesto 2, entonces si ponía 2 no me quedaba todo igual. Entonces, en general, viste que piden 2 decimales. Pero bueno, eso hay que leer la consigna y ver cuántos te pide. ¿Sí? Por ahí dice, el resultado deberá tener 2 decimales. Bueno, entonces lo redondeas en 2 decimales. Te va a decir hacer un redondeo para que queden 2 decimales. ¿Sí? Perfecto. Eso es redondear entonces. Y truncar
lo que hace es cortar, en este caso yo voy a tener que agregar sí o sí para que se den cuenta. Ah, no, puedo poner uno también. Truncar lo que hace es cortar un valor en donde yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, voy a cortar, ¿sí? Truncar, vieron que es como si cuando uno trunca algo, lo corta, ¿sí? Deja de crecer, digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Te dice que a partir de un número con decimales, le digas hasta dónde querés hacer el corte, dónde querés cortar, ¿ok? Pero cuidado, no lo redondea, solamente corta. Vamos por el ejemplo para que se den cuenta. Pongo igual, pongo truncar. Ay, perdón, lo hice ahí. Pongo igual, pongo truncar, abro paréntesis y le digo, mira, este valor que tiene decimales, quiero que se produzca un corte. En este caso, como son 2, lo voy a cortar, voy a poner la cantidad de decimales donde quiero cortar. Le voy a poner 1 en este caso. Voy a poner que se corte en el primer decimal. ¿Sí? Cierro. Entonces, fíjense, ¿qué va a hacer? Va a quedar 15,6, porque lo que va a hacer es hacer un corte después del 6. ¿Sí? ¿Cuántos decimales? 1 le puse yo, entonces después del 6 produce un corte. ¿Ven? Ahí se va a mostrar, ahí está. Entonces, ahí produce el corte en la cantidad de decimales que yo le digo. ¿Sí? Pero no lo redondea, solamente produce un corte. Entonces, si este valor le vamos a agregar más decimales, hagamos cuenta que tiene todos esos decimales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo truncar, por ejemplo, en 3. Vamos a hacer que muestre 3. ¿Sí? Fíjense, de este valor muestra 3 decimales. Es decir, que selecciono número y cantidad de decimales que quiero mostrar y en donde se produce el corte. Bien, ¿está clara la diferencia entre truncar y redondear? Son muy Sí, profe. parecidos. Bien, son muy parecidos, pero uno redondea y el otro corta simplemente el número. Perfecto. Hasta acá entonces hemos visto las últimas funciones que nos quedaban. O sea, ya con esto ya no vemos más funciones. ¿Sí? Y vamos a ver ahora una orden. En este caso una herramienta llamada ordenar. La herramienta ordenar, yo no me acuerdo si la habíamos visto, por las dudas la quería volver a repasar. Vamos a poner así. Espérense un minutito para que la podamos aplicar. Prestemos atención entonces. La herramienta orden lo que va a hacer es ordenar una tabla en base a la cantidad de criterios que vos pongas, ¿sí? Vos podés ordenar una tabla con muchos criterios. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo ordenar la tabla de la lista de ustedes, pero de pronto me encuentro que existen 2 alumnos con el mismo apellido, ¿sí? Entonces, si yo ordeno con un solo criterio, por ejemplo, ordeno la tabla solo por apellido, de pronto va a producirse que si hay 2 apellidos iguales, ¿cómo los ordena? Entonces, bueno, ahí crearé un segundo criterio que será el nombre de la persona. Entonces, me voy a ordenar por el apellido y por el nombre. De pronto existe que tienen el mismo apellido y el mismo nombre. Entonces, bueno, tendrá que existir un tercer criterio, por ejemplo, no sé, fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno ordena, puede ordenar por distintos criterios, porque quizás el primer criterio hace que los valores se repitan. Entonces, como se repiten, debe tomar el segundo criterio como criterio de orden. Y si el segundo se repite, te tomará el tercero como criterio de orden. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Vamos a ordenar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir de vuelta acá la palabra año para que se den cuenta de lo que digo. Vamos a hacer así. Fíjense, vamos a ordenar esta tabla, ¿sí? A propósito, acabo de poner 2 valores que son iguales, o sea, la palabra año se repite 2 veces. Entonces, sí o sí, cuando ahora ordene, va a tener que tomar como criterio la segunda columna para ordenar estas 2 palabras. ¿Bien? Miremos cómo se hace. En primer lugar, selecciono la tabla. Importantísimo, se selecciona con los encabezados, ¿ok? Con los encabezados incluidos. Luego voy a diseño, perdón, disculpen, voy a datos,
voy a orden y se abre el cuadro de diálogo. En la parte superior del cuadro de diálogo hay un botón que se llama agregar nivel. Ese botón lo que me va a hacer es agregar la cantidad de criterios, ¿sí?, de niveles de orden que yo quiero. ¿Bien? Entonces, vamos con el ejemplo. Voy a poner la tabla a un costadito. Bien. Fíjense entonces, ordeno la primera, ¿sí? La primera la voy a ordenar teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Funciones o ejemplos. Funciones. Estas opciones de palabra me aparecen porque seleccioné toda la tabla, ¿ok? Si no, no aparecerían acá. Si no, cuando no seleccionas toda la tabla, te aparece el nombre de la columna. O sea, columna C, columna D, ¿bien? Por eso es importante que seleccionen. Entonces, la primera orden va a ser por el nombre de la función y quiero que me lo ordene con qué criterio, en orden alfabético, de la A a la Z. Puedo ordenar de la A a la Z o al revés, ¿sí? De la Z a la A. Aquí lo vamos a ordenar en orden alfabético. Luego agrego otro nivel de orden, un nuevo nivel de orden, ¿sí? En este caso lo voy a ordenar por el ejemplo. El ejemplo va a ser el segundo criterio. En este caso, el segundo criterio son valores numéricos. Entonces, fíjense que no se pone de la A a la Z, sino que se pone de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? En este caso lo vamos a poner de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. Bien. Ponemos entonces aceptar. Y fíjense, se ordenó en orden alfabético, A, D, E, en orden alfabético, y luego cuando se encontró con los años, ¿sí? Fíjense que lo que hizo fue ordenarlo en forma con el criterio de mayor a menor, ¿sí? Aquí se borraron porque cambió el lugar de la función, ¿sí? Aquí yo debería volver a seleccionar la fecha. Por eso fue, ¿sí? Bien. Entonces, ¿se entendió lo que es ordenar? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bueno, hasta acá llegamos entonces con los temas que nos quedaban por ver, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el ejercicio que van a desarrollar para la semana que viene. Van a trabajar, en primer lugar, les muestro la planilla. Van a trabajar con esta planilla, ¿sí? Que tenemos mascotas, tenemos aquí la primera hoja, tenemos las mascotas, los precios y tenemos el gráfico que debemos desarrollar, ¿sí? Estas son las hojas con las que van a trabajar. Bien. Vamos ahora a ver lo siguiente. Perfecto. Ahí vamos mostrando, espérense. Se está terminando de mostrar bien. Bien, este es el ejercicio que van a desarrollar. En esta ocasión ya no voy a volver a explicar ninguna de las funciones, ¿sí? Porque todo este ejercicio ya lo pueden hacer solos. Ya hemos visto todas las funciones, así que pueden hacer y resolver todo perfectamente. Si tuvieran alguna duda de cómo se desarrolla alguna función, directamente van a los tutoriales que están en YouTube, ¿sí? Y de ahí pueden volver a mirar cómo se desarrolla alguna de las funciones. ¿Bien? Pero aquí fíjense que tenemos una primera parte en donde vamos a tener que trabajar con lo que sería formato. Tarda en mostrarse, Z. Una primera parte que tiene que ver con todo lo que es formato, ¿bien? O sea, van a tener que resolver el formato de la tabla. Ahí les indica en qué hoja, fíjense, ejercicio 1, en la hoja mascotas resuelven esto. Luego, en esta misma hoja llamada mascotas, fíjense, de ir identificando lo siguiente. Es importante que cuando lean las consignas identifiquen a qué función se refiere. Esa interpretación la tienen que empezar a hacer solos ya. Entonces, fíjense, siempre lean una y dos veces las funciones hasta darse cuenta cuál es la función que está pidiendo ahí. ¿Sí? Si acá dice, por ejemplo, en el rango I4 y 43,
se deberá establecer el nombre del veterinario, ¿sí?, que atiende a la mascota de acuerdo a las siguientes condiciones. Entonces, nosotros habíamos visto una función que se aplicaba algo a partir de ciertas condiciones. En este caso, la función sí. La función sí permite ejecutar una orden, ¿sí? Y a partir de esa orden, si se cumple, sucede algo, y si no se cumple, sucede otra cosa. ¿Bien? Entonces es importante tener en cuenta, ¿sí?, que esa función nos permitía que sucediera algo a partir de condiciones. Acuérdense que la palabra sí nos indica condición. ¿Ok? La sí solita es aquella función que va a ejecutar una orden a partir de condición. Si después la sí estaba combinada con contar puntos sí, bueno, voy a contar, ¿sí?, elementos a partir de condición. Es importante que tengan en cuenta también esto. Una cosa era contar elementos, ¿sí? Hayamos visto contará para contar todos los elementos, ¿sí? Contar puntos sí para contar elementos con un criterio, contar punto blanco cuando yo quería contar, pero celdas que estaban vacías, es decir, que no cumplían con nada, con ningún criterio, entonces estaban vacías, contar punto blanco, ¿ok? Eso nos permitía contar. Distinto es a cuando yo quiero sumar valores numéricos, ¿sí? Entonces, si me pide un resultado numérico, ahí ya tengo que sumar, ¿bien? Fíjense, en este segundo caso, ¿sí?, el punto 2, ya me está pidiendo que arme un código con estos elementos, ¿sí? Es más, les pone un modelito terminado acá a la derecha. Entonces, nosotros habíamos visto una función que permitía justamente combinar contenido de celdas, ¿ok? Luego habíamos, fíjense lo que acabamos de ver, el punto 3 que nos pide ordenar, es lo que acabamos de ver recién, ¿sí? Ahora fíjense acá abajo dice indicar la cantidad de animales de cada especie, ¿sí? La cantidad de animales de cada especie, o sea, cómo hago para contar animales de cada especie, ¿sí? Entonces, contar cuántas veces aparece la palabra ave, o cuántas veces aparece la palabra, bueno, no me acuerdo cuáles eran las opciones, ¿sí? Pero ave me acuerdo que era una, ¿sí? Entonces, si yo quiero contar con un criterio. Acá, en cambio, pide calcule el total de los animales, ¿sí? Esto es importante. La palabra total nos habla de que tenemos que hacer una cuenta para obtener un total. Es importante que vean qué quieren contar. Si son elementos, por ejemplo, animales, usaré contará. Contará. Si lo que quiero, si ahí me dice contar cuánto cuesta cada animal, bueno, ahí tengo que contar, por ejemplo, un valor que es una moneda, entonces ahí usaré sumar, ¿sí? Por eso es importante que vayan leyendo las consignas en ese sentido. Bien, y así van a ir pasando por cada una de las funciones. Vuelvo a decir, lean tranquilos la consigna, vuelvan a leer. Fíjense acá en el punto 3, que les dice que el resultado, dice, en la columna G, el resultado deberá ser la palabra verdadero o falso. Nosotros acá vimos una función, vimos dos funciones que dan como resultado la palabra verdadero o la palabra falso. La función y la función o dan como resultado siempre o la palabra verdadero o la palabra falso. Entonces, si yo leo una consigna que me pide que el resultado deben ser esas palabras, yo ya sé que debo decidir entre la I y la O, ¿ok? La idea de este momento es que podamos como interpretar las consignas para que se puedan ir dando cuenta, ¿sí? Bien. Fíjense que acá dice, deberá obtener el pago final de acuerdo a una calificación, con una condición. Entonces, el pago final con una condición, de acuerdo a una calificación, ¿sí? Entonces, de vuelta, si tengo que aplicar algo de acuerdo a otra cosa, con una condición, de vuelta a la función sí. Fíjense en este caso, dice el total abonado. Si hablamos de abonar, estamos hablando seguramente de pagar. Si hablamos de pagar, hablamos de dinero. Si hablamos de dinero, hablamos de números. Entonces, el total será la suma de números.
¿Bien? ¿Qué función permite hacer eso? Bueno, acá dice cuántos clientes, o sea, ya me está diciendo contar cuántos clientes, ¿sí? Si dice cuántos clientes no contestaron, o sea, será que hay celdas que están en blanco. Entonces, ¿con qué función cuento celdas en blanco? Bueno, esta es muy obvia porque dice promedio y te dice cuál es la que es, ¿sí? Y luego, por último, les pido un gráfico.